Hola, buenas tardes a todas y todos. Estamos comenzando la transmisión de un nuevo live, como venimos haciéndolo ya en las últimas semanas, para poder informar y educar a la comunidad del Hospital Dr. Elisa Díaz respecto a algunos temas. Hoy particularmente vamos a hablar de prevención del suicidio y para eso hemos invitado a dos profesionales de nuestro hospital, a quien ya les voy a presentar en unos minutitos. ¿Ya? Estamos ahí gestionando la conexión y comenzamos en unos minutos. Les recuerdo que durante el live pueden escribirnos sus dudas, consultas a los expertos y también recordarles que estos live y todos los anteriores, este y todos los que hemos grabado antes, están disponibles en nuestra cuenta de Instagram y también en nuestro canal de YouTube por si quisieran revisar los temas que hemos abordado anteriormente. Del día de hoy a quienes vamos a presentar eh, y a quienes les vamos a pedir también que nos hagan ahí una especie de aclaración respecto de lo delicado que es la temática que vamos a hablar hoy día. Ahí ya las pueden ver en la pantalla inferior. Buenas tardes, Nadine, y buenas tardes, doctora Danisa Torres, ¿cómo están? Hola, bien. Hola, bien, Gonzalo, gracias. Sí, voy a presentarlas. Estamos hoy día con dos profesionales de nuestro hospital, yo ya les adelantaba, con la doctora Danisa Torres, que es psiquiatra de niños y adolescentes y jefa subrogante de la unidad de salud mental de nuestro hospital. Y a su mano derecha está Nadine Sánchez, psicóloga de la Unidad de Salud Mental del equipo infanto-adolescente y profesional del Comité de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro hospital. Como les comentaba, hoy día vamos a tocar un tema que es la prevención del suicidio y nuestro equipo de salud mental, antes de comenzar la conversación, quiere hacer un aviso respecto del tema, o una aclaratoria, o un disclaimer, como queramos llamarle, respecto del tema que vamos a abordar. Así que tienen la palabra antes de que yo comience a aplicar la pauta, que está compuesta de preguntas que trabajamos junto con ustedes y también preguntas que nos hicieron a través de la cajita de Instagram. Doctora Torres, Nadine, tienen ahí la palabra. Sí, Gonzalo, bueno, principalmente es que si hay alguna persona que esté viendo este live y se sienta incómoda o sienta que el tema le abruma, entonces que pueda buscar algún servicio en donde pueda tener atención más directamente. La línea 600 del Ministerio de Salud es el 600-360-7777. Opción 1, la opción de salud mental para que pueda recibir el acompañamiento necesario para tolerar esta información que le pueda causar algún tipo de malestar. Perfecto. Y en ese sentido, la sugerencia también, si en algún momento del live se genera ese malestar, sería dejar de verlo también, se los consulto, antes de comenzar. Sí, sé que se pueda dejar de ver, o quizás pueda hablar con alguna persona cercana que le otorgue atención o contención en el fondo respecto de este malestar. Y el live va a quedar disponible, me imagino, así que en algún momento, cuando se sienta lista o listo, puede retomarlo en cualquier momento. Súper clarito todo. Yo solo voy a repetir el teléfono que luego quienes lo vean en diferido lo van a poder leer, porque va a estar escrito abajito de la grabación, que es el 600-360-7777, opción 1. ¿Ya? Vamos a partir hablando desde lo más general luego de esta aclaratoria. Muchas gracias, Nadine. En términos generales, ¿qué se entiende por salud mental? Vamos a partir desde lo más básico. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es un estado, ¿ya? Pero es un estado que se define en base a un concepto teórico. Entonces, igual es importante entender que este es una búsqueda de un estado de bienestar global, ¿ya? Y que es un ideal, ¿ya? Y es en ese contexto donde uno entiende el trabajo que hacemos en salud mental para poder lograr ese estado, ¿ya? Que nunca es un 100% y por lo mismo existen los equipos sanitarios y comunitarios para trabajar en esta materia. Técnicamente la OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar en forma productiva y fructífera y además es capaz de hacer una contribución a su comunidad. ¿Ya? Es una definición que desde nuestro punto de vista es bien atingente, pero nosotros como especialistas también en el área infanto-juvenil agregaríamos otros acápites, que los voy a mencionar acá, y que tiene que ver con la capacidad de poder adaptarse y de transitar por los desafíos del desarrollo evolutivo de forma armónica y sin exposición a la vulneración de derechos. ¿Ya? Ahora, claro, ¿cuál es el mecanismo, el ámbito de acción en salud mental? Son varios, ¿ya? De partida, lo primero es promocionar la salud mental, ¿ya? Y prevenir la enfermedad y sus consecuencias. En segundo lugar, es hacer una detección de la patología en salud mental, y eso desde una mirada integral que contempla el trabajo de distintos actores, ¿ya? Que incluyen especialistas en el área de salud mental, médicos, psicológicos y también sociales y sus determinantes, ¿ya? Y desde ahí, siempre para la detección de la patología, están la comunidad también. Ahí los colegios son de vital importancia y las comunidades en general, ¿ya? Bueno, el otro ámbito de la salud mental es el tratamiento, y desde ahí también es importante considerar la participación familiar eh, y los profesionales de las distintas áreas, principalmente en los equipos sanitarios. Están los psicólogos, están los terapeutas ocupacionales, están las trabajadoras sociales, están las psicopedagogas, ¿ya? Y entender que no es solamente un tratamiento farmacológico, ¿sí? Es importante que las comunidades entiendan que la salud mental no necesariamente radica en una dosis farmacológica y que esto es un tratamiento integral, ¿ya? Y por último, el ámbito de acción tiene que ver con la rehabilitación, que implica finalmente recuperar la funcionalidad y la autonomía de la persona. Perfecto. Y en ese sentido, doctora, nosotros como hospital estamos involucrados en todos los ámbitos, porque si bien nuestro principal rol no es la promoción y la prevención, entiendo que ustedes como equipo de salud mental tienen un trabajo ahí bien cercano también en esos ámbitos, ¿no? Con la comunidad. Sí, sí, sí. Nosotros también siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Salud Mental, que se actualizó en 2017 y con un plan estratégico hasta el año 2025, promueve como eje articulatorio en el nivel donde nosotros estamos, que es el nivel secundario de atención como equipo ambulatorio, es la articulación con los equipos de APS, y esta articulación se hace a través de las consultorías en salud mental. Desde ahí nosotros trabajamos con los equipos psicoeducando y también orientando en cómo podemos manejar los casos de mayor complejidad desde la atención primaria, que son una entidad principalmente importante para la promoción y la prevención en salud. Entonces, en el fondo, no es que hagamos nosotros la prevención y la promoción directamente, pero nos encargamos de trabajar con el nivel primario, que son quienes hacen la promoción y la prevención directamente, ¿no? Claro, claro, teórica y administrativamente sí, pero uno como garante en salud mental, en todos los niveles donde está, de alguna forma siempre trabaja estos aspectos de promoción y de prevención, toda vez que uno deja indicaciones en los pacientes. Por ejemplo, higiene del sueño, realizar actividad física, y ahí entre medio mantener la psicoterapia, tomarse los medicamentos. Clarísimo, doctora. Doctora, y usted en la primera respuesta pasó a hablar, bueno, habló de las patologías, de las enfermedades. Hoy día en Chile, ¿cuáles son los trastornos, enfermedades y condiciones que están más comúnmente vinculadas a nuestra salud mental? Sí, la evaluación que se hace, Gonzalo, es prepandemia. Aún no existen como estudios que puedan dar cuenta de la prevalencia, pero por ejemplo en población adulta son los trastornos del ánimo los más prevalentes, seguidos por los trastornos de uso de sustancias, alcohol y drogas, después seguido por los trastornos ansiosos, ¿sí? Cuando Cuando, hablamos cuando, de trastornos del ánimo nos referimos a la depresión, por ejemplo, y también referimos al trastorno afectivo bipolar. Y en el caso de los trastornos ansiosos nos referimos a la ansiedad generalizada, a la fobia social, a ese tipo de diagnóstico. En la población adulta, un tercio de la población adulta podrá tener alguna dificultad en salud mental.
Y en el caso de la población infanto-adolescente, en primer lugar están los trastornos disruptivos, esto generalmente de la conducta. En segundo lugar, los trastornos ansiosos y en tercer lugar, los trastornos del ánimo. Eso en infancia, porque ya después en adolescencia también se incorporan los trastornos por uso de sustancias. Esos son los más prevalentes. Y en ese sentido, porque tú, Nadine, al responder la pregunta, partías diciendo, estas son las cifras que al menos nosotros tenemos y conocemos del pre-pandemia. ¿Cómo la pandemia, porque no hay cifras estadísticas quizás generales, pero al menos nosotros como hospital tenemos nuestros datos y los aumentos, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes que la pandemia afectó la salud mental en los chilenos y chilenas? Y si ustedes observan un aumento estadístico de alguno de estos diagnósticos, en el fondo, alguna de estas condiciones que mencionaron. Bueno, todavía no hay información al respecto. Se requiere cerca de 3 años para poder determinar ese aumento, como en dato objetivo, en dato duro. Ya. Pero, por ejemplo, la OMS hace como una correlación, por ejemplo, salud mental, COVID-19, y estos datos iniciales son que, por ejemplo, hay un aumento significativo de los problemas de salud mental en la población en general. Durante el primer año de pandemia, todavía no sabemos qué ha pasado el segundo o el tercero ahora ya que estamos con el levantamiento, al menos en nuestro país, de las restricciones. Y aunque hay datos bien heterogéneos, lo que se identifica es que hay mayores factores de riesgo al ser, por ejemplo, menor de edad, ser de sexo femenino y también presentar afecciones de salud mental que sean preexistentes. Porque lo que más se ha visto es que más que nuevos diagnósticos en salud mental, las personas que ya tenían algún diagnóstico en salud mental agravaron su estado. Porque no pudieron continuar sus tratamientos, porque en el fondo se vieron más aislados, porque son generalmente población más estigmatizada, y en esa prevalencia también pensamos que pasa con, por ejemplo, todas las personas que se ven rezagadas, ¿no? Como que están más aisladas de la sociedad. Ahí también nos hace pensar que pudiéramos tener un aumento. La doctora, la experiencia de nuestro hospital en las camas de adolescencia, ese aumento... sí, hemos visto un aumento en la conducta autolesiva, ya en el espectro suicida, y un aumento en los trastornos de la conducta alimentaria. Y Eso esto, doctora, ¿de qué forma la pandemia pudo haber influido en esto? ¿Cuáles las hipótesis que hablan ustedes, los equipos de salud mental? Ahí Nadine habló de algunos factores. ¿El aislamiento social? ¿Qué ha gatillado sí. esta post-pandemia? A ver, en todo esto siempre hay perpetuadores, hay precipitantes y hay gatillantes, ¿ya? Pues súper importante diferenciar eso, porque dentro de los perpetuadores, hay perpetuadores que se mantuvieron en pandemia, dentro de ellos el nivel socioeconómico bajo es una condición que es previa, ¿sí? Y que la pandemia puso a prueba los múltiples factores de riesgo a los que ya estaban sometidos los pacientes. ¿Ya? Eso implica alejarlos de sus factores protectores. Ya si hablamos, por ejemplo, de la población infanto-adolescente y de la realidad de las camas hospitalarias, es el aislamiento social. ¿Ya? Para nosotros los colegios son un factor protector. El hecho de haber estado distanciados de ese espacio y de compartir con pares pudo haber generado, en la explicación que nosotros nos damos, de este riesgo, ¿sí? También dentro de esta situación socioeconómica, también hay más riesgo de vulneraciones de derechos que están dentro del mismo espacio, dentro del hogar, ¿sí? Y que a veces no son intencionadas y no son visualizadas por los integrantes, porque las conductas que vulneran derechos muchas veces son normalizadas. Y es en ese contexto donde los niños que fueron creciendo no tenían un espacio de contención y que eso también gatilló
gatilló mucho el disparo en el fondo en conductas que tienen que ver con la autoagresión y con la transgresión alimentaria, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de transgresión alimentaria estamos viendo principalmente? Es el exceso por atracón asociado a vómito, ¿ya? Eso también es una autoagresión, ¿sí? Que se entiende dentro del espectro autoagresivo y de la respuesta impulsiva frente a una poca capacidad de afrontamiento ante la adversidad, en este caso el encierro. Perfecto. Doctora, y bueno, quiero recordar a quienes nos están viendo que hoy día estamos hablando de prevención del suicidio con la psiquiatra doctora Danisa Torres y con la psicóloga del equipo infanto-adolescente Nadine Sánchez. Recordarles que al inicio de este live hicimos una recomendación, dada la sensibilidad del tema, que si alguien se siente agobiado con la temática mientras ve el live, la sugerencia es dejar de verlo, tomar contacto si lo requieren con la línea 600-360-7777, opción 1, que aborda justamente esta temática. Eh, nos estaban, eh, nos estaban ahí preguntando hace unos minutos atrás, a propósito de la primavera. ¿Por qué aumentan los suicidios en primavera? ¿Por qué aumentan los suicidios en esta época del año, que es la primavera? ¿Es real eso? ¿Es un mito? Hemos escuchado en la radio también en los últimos días algo como eso. ¿Qué podemos decirle a Hans Urea, que nos está preguntando eso en el live? En general, el aumento de la conducta suicida o de los intentos de suicidio, estos, habiendo sido consumados o no, aumentan desde agosto y se sostienen hasta enero aproximadamente. Y después existe un descenso en los meses posteriores hasta julio aproximadamente. O sea, la estacionalidad es real. O sea, tiene que ver como con distintos factores, Gonzalo. Principalmente la estacionalidad, ¿no? Los días con más luz, también el cambio de horario que se provoca como en este cambio de horario de verano, pero también en nuestro país hay otros factores que son más de tendencia sociocultural, por ejemplo, las presiones hacia el segundo semestre de los estudiantes universitarios, también de los estudiantes secundarios, en general los estudiantes, o las presiones como socioeconómicas en esta época de como cierres de año, de las festividades que tenemos. Esto en relación a las personas que pueden tener algún malestar en salud mental, pudiera generar como una mayor como asincronía entre lo que ocurre en el ambiente festivo y en la percepción como en la subjetividad en el fondo del bienestar. Entonces, eso pueden ser algunas como gatillantes en el fondo de este mayor predominio. Sí, sí, son varios los factores y también uno puede ir sumando otras ideas asociadas ahí y que tiene que ver con la proyección del verano en sí mismo, todo lo que es la cultura mediática de el lucir el cuerpo, ya como una figura, como una imagen. Por lo menos en nuestra población adolescente eso está súper instalado, está promovido por las redes sociales y por la publicidad. Y desde ahí también el paciente que está con un malestar psicológico, con una fragilidad identitaria, sobre todo en adolescentes que pasan por estos procesos de forma natural y normal, si uno le suma un malestar psicológico o un estado psicopatológico, esta puesta a prueba de exponerse más, el hecho de sacarse las mascarillas, ahora viene todo lo que es sacarse la mascarilla además, usar menos ropa y exponerse en una situación de verano, también implica ahí inseguridades que pueden manifestarse en esto, y entendiendo que esto no es único, no es un único factor aquí. En cada decisión autolesiva hay causas multifactoriales, ¿sí?
un paciente que tiene una inseguridad con su propio cuerpo, probablemente además tuvo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Dificultades vinculares, exposición a maltrato, muchas veces vulneraciones de derechos en la esfera corporal, ¿sí? Entonces, el aproximarse al verano y exponerse más físicamente, eso también genera mucha ansiedad. Comprendo. ¿Y cuánto de factor desempeñan las determinantes sociales? Ustedes ya comentaron el estrato socioeconómico bajo, es algo que en los grupos donde se ha mantenido, ¿verdad? ¿Cuánto hay de determinante social y cuánto, por ejemplo, de predisposición genética a tener algún problema de salud mental? Sí, sí, ahí, bueno, la forma que tenemos nosotros en salud mental para evaluar a nuestros pacientes es hacer el diagnóstico por eje. Sí, eso es algo que estaba instaurado en los DSM hasta el DSM-4, el DSM-5 lo sacó, ¿Qué pero a son los todos los que... DCM, doctora? Si nos puede explicar para quienes nos están escuchando. Sí, son el manual de trastornos mentales en salud mental, Perfecto. ¿sí? Y eso tiene una actualización cada cierto tiempo, está la versión 5, y eso va sugiriendo también cómo hacemos el diagnóstico. Los diagnósticos por eje en salud mental nosotros lo hacemos en 4 líneas, que son el eje 1 o acápite 1, que tiene que ver con el dato duro en salud mental y que es el diagnóstico propiamente tal en salud mental. Pongo el ejemplo: depresión, ansiedad, esquizofrenia, estados maníacos, psicosis, ¿sí? Y el eje 2 tiene que ver con el funcionamiento de la persona, cómo se desempeña en la vida. Y ahí entran lo que nosotros llamamos trastornos de personalidad y también las capacidades cognitivas. ¿Sí? Eso también nosotros lo evaluamos en salud mental, y dentro de nuestro registro y recopilación de antecedentes, recopilamos antecedentes del eje 3, que es el eje médico propiamente tal, ¿sí? Ahí entran las deficiencias de vitamina, cualquier enfermedad médica que pueda estar vinculada a ese paciente, y aquí donde me quiero detener, que es el eje 4, que es el eje psicosocial, ¿ya? Y es ahí donde entran los determinantes psicosociales, que también los evaluamos y por lo mismo trabajamos con equipos multidisciplinarios para poder abordar cada uno de ellos. Y ahí hay un montón de determinantes: la escolaridad, nivel socioeconómico, eh, políticas públicas, ¿ya? Desarrollo geopolítico, condiciones de vivienda, acceso a salud, acceso territorial a los servicios sanitarios, ¿sí? Y eso tiene que ver con cómo estos determinantes psicosociales se convierten finalmente en un mantenedor de un estado mental, un precipitante o finalmente un gatillante de la crisis en salud mental, y que está llevando a nuestros pacientes a los servicios de urgencia. Ahora, la ponderación numérica entre estos factores psicosociales y los genéticos no está tan descrito ni tan esclarecido en la literatura, porque va a depender mucho de la realidad sociocultural del grupo donde estamos hablando. Lo que sí está comprobado es que las brechas socioeconómicas más marcadas, donde hay una mayor inequidad y desigualdad socioeconómica y sociocultural, hay mayor prevalencia de patología en salud mental, ¿ya? Así también el riesgo de padecer una patología en salud mental se ha visto que está más marcada en países donde potencian más el acceso a la atención privada que a la pública, por ejemplo. Ok. Entonces, son varios determinantes que no van a definir si pesa más lo genético o lo psicosocial, pero claramente lo que estamos viendo acá en la realidad local es que los determinantes psicosociales, que es el eje 4 en el diagnóstico, son los más potentes para poder mantener, perpetuar o gatillar una enfermedad. Súper, súper claro, doctora. ¿Y existen poblaciones de mayor riesgo que tengan mayor posibilidad de presentar alguna enfermedad de salud mental? Pregunto en términos de rango etario, en términos de la condición socioeconómica me quedó clarísima. A menor nivel socioeconómico, mayor posibilidad de desarrollar alguna psicopatología. Pero rangos etarios, sexo, género, etcétera, ¿hay algo ahí que
favorezca la aparición de alguna psicopatología? Sí, sí, si uno habla de los pacientes infanto-adolescentes, la adolescencia sería una ventana donde hay más riesgo de tener patología o de que se sumen comorbilidades en salud mental asociadas a un diagnóstico basal que venga desde la infancia. Pongo un ejemplo súper simple. En el autismo que cada vez lo estamos detectando más temprano, sabemos que cuando pasen los 10 años, la comorbilidad en salud mental, eso quiere decir que las patologías asociadas en esos pacientes va a ir en aumento, ¿ya? Entonces, frente a la adolescencia, donde se expone el paciente a mayores desafíos sociales y de expresión de su propia identidad, lo expone a mayor riesgo de ansiedad, mayor riesgo de trastornos depresivos, si hay un entorno inadecuado o alguna vulneración de derechos, también hay más riesgo, o si hay factores genéticos también asociados a desarrollar crisis de pánico, por ejemplo. Y en el grupo de adultos, donde uno ve una mayor prevalencia de alteraciones en salud mental, es en la población adulto mayor, ¿sí? Okay. Y esto obviamente entendiéndolo también en su contexto sociocultural, ¿sí? Ancianos que viven solos, que no hacen actividad deportiva, que están sometidos al sedentarismo, que no participan en actividades comunitarias, ya sea por falta de recursos cognitivos o por el desarrollo de una demencia, eh, o por no tener acceso a espacios comunitarios, están más expuestos a la psicopatología y finalmente también al aumento en esa población de las tasas de suicidio. Ahora, Doctora, perdón, no, siga no, nomás. No es que le iba, esto último que usted comentaba lo hablamos con el doctor Mesa en el live de personas mayores. Le quería consultar, ¿ya identificados los grupos etarios respecto de sexo y género? ¿Hay diferencias ahí? sí, sí, sí. En salud mental en general, la prevalencia es más alta en mujeres Ok. que en Cuando hablamos de la hombres. presencia de psicopatología y cuando hablamos del tema específico del live, es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Eh, Respecto de sea intentos de suicidio o consumados, ¿es la misma distribución? no, ¿No? no, no. Ya, ¿nos Ahí, pueden ahí es donde hay explicar qué una ocurre ahí? diferencia. Ahí hay una diferencia. Lo que nosotros vemos es que dentro de los intentos suicidas, no estamos hablando de la conducta consumada, eh, la mayor prevalencia está en el sexo femenino, Ya, ¿sí? Versus el acto ya consumado, con la consecuencia fatal, es más prevalente en hombres. Sí. Y allí el número, por ejemplo, es de como cada una mujer hay 4 hombres que se suicidan. Eh, ya, o sea, una diferencia significativamente mayor. sí, es significativamente mayor. Los hombres tienen acceso a métodos que tienden a ser más letales y también socioculturalmente tienen como mayor barrera en la educación emocional y en la expresión emocional. Entonces se ven como más limitados a poder pedir ayuda, por ejemplo. A diferencia de las mujeres que tienen como una mayor como oportunidad en ese sentido, lo que no significa que el sufrimiento de cada uno no sea significativo. Ok, Eh, claro. Ahora, en general la estadística lamentablemente todavía evalúa como el género, en el fondo, el sexo, hombre-mujer, pero nosotros sabemos que, por ejemplo, las personas que están en tránsito en su identidad de género también son potencialmente como mucho más, como por ejemplo, hacen muchos más intentos y eso lamentablemente no se ha podido objetivar como en estadística de prevalencia. Sí. Ese es un desafío que tenemos como país. Sí. Y ahí Código Azul Ambulancia menciona en ese sentido en el adulto mayor, tienen menos intentos, pero son más certeros. ¿Eso ocurre también en las personas mayores? Lo comenta ahí Código Azul Ambulancias en el chat.
A propósito de esto, también señala el que tiene más herramientas para hacerlo. Sí, en la estadística del DAIS, que hace como evaluaciones en cada década, lo que evalúan es que son precisamente los adultos como mayores los que pudieran tener más este riesgo. Ya. En cuanto a intentos Consum- y a como que se suicidio, consume. a muerte por suicidio, claro. Perfecto. Bien, recordarles que estamos conversando con la doctora Anisa Torres, psiquiatra de niños y adolescentes y jefa subrogante de la Unidad de Salud Mental de nuestro hospital, y Nadine Sánchez, psicóloga de la Unidad de Salud Mental del equipo infanto-adolescente, integrante del Comité de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro hospital. El tema de hoy día es un tema bien delicado y es por eso que en nuestras especialistas, una recomendación que hicieron al inicio del live, es que frente a angustia de lo que estamos conversando, si genera angustia, no toleran lo que estamos conversando, la recomendación justamente a suspender, ver el live y tomar contacto con la línea que el Ministerio tiene para esto, ¿no? Que es la línea 600-360-7777, opción 1, ¿ya? Entendemos que este tema a algunas personas podría generarles agobio, así que por eso hemos reiterado la recomendación durante la transmisión. Ahora, quiero avanzar más allá y preguntarles cómo es el tránsito desde estos diagnósticos de salud mental que ya hemos hablado, ¿no? eh, a una conducta suicida. ¿Cómo es el tránsito? ¿Existen signos de advertencia? Si sufro de depresión, tengo más riesgo que la gente que no sufre de tener ideación suicida. Y lo último, y ahí desarrollan las preguntas, es si todas las patologías mentales tienen ese riesgo o hay algunas que presenten mayor riesgo de llevar a una conducta suicida. Pueden partir por la que estimen. Sí, son varias preguntas al mismo tiempo. Sí. Conversamos con la doctora y bueno, en el fondo es que no todo diagnóstico de salud mental va a tener linealmente un riesgo de conducta suicida, ¿sí? Como ni de pensamientos ni de intentos. Sí ocurre más frecuentemente que personas en crisis pudieran tener mayores pensamientos y en el fondo concreten alguna acción de daño hacia sí mismos. El daño en general no únicamente está asociado al intento de suicidio, puede ser en distintas líneas, ¿sí? Y qué población pudiera estar como mayormente en riesgo es, por ejemplo, las personas que han sufrido alguna crisis, que ya tengan una patología de salud mental, que tengan alguna crisis que haya sido inesperada en sus vidas, por ejemplo, alguna vivencia traumática, que estén en alguna, por ejemplo, en algún proceso de duelo, tanto de pérdida o fallecimiento de algún familiar significativo o de quiebre relacional, o como en el fondo de parejas o de amistades. También quizás una persona que pudo haber perdido su trabajo, o que tuvieron que cambiarse abruptamente de ciudad o de casa. Los divorcios también pudieran ser algo que genera como es una crisis en el fondo que no son esperadas para el desarrollo de la persona, y esto genere una mayor angustia. Y entonces cuando hay niveles más elevados de angustia es más probable que una persona tenga en sí pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos no siempre transitan hacia la conducta de suicidio. Pero hay personas, por ejemplo, que viven como crónicamente con pensamientos negativos o crónicamente con pensamientos de muerte. Eso no siempre significa que van a cometer, por ejemplo, que se van a suicidar. Sí hay en salud mental hay una población que pudiera ser de mayor riesgo, por ejemplo, la población que sufre de depresión severa, por ejemplo, o la población que está en algún episodio psicótico activo o que tiene algún episodio maníaco, por ejemplo,
Hablamos también de las personas que han recibido algún trauma, alguna situación traumática reciente, y también las personas con consumo de sustancia. Más complejo aún es cuando esto está a la par, ¿no? Como cuando es simultáneo. En ese sentido, también están las personas que pueden tener trastornos de personalidad en crisis, también pueden estar con niveles elevados de angustia y tener este riesgo también. Muy clara, muy claro. ¿Sí? Hay un marcador que es bien importante que... ¿Hay un qué, perdón, doctora? Hay unos síntomas que son bien clave y que nos ayudan mucho a orientarnos en esto, y que es cuando el paciente refiere un profundo sentimiento de vacío, de soledad y de desesperanza. Cuando uno identifica eso, más conductas desvitalizadas en una persona que hace un tiempo tenía un propósito vital, que se veía activa, esos son signos de alarma que nos dicen que puede haber un riesgo latente y que se puede transformar en un riesgo inminente en un momento de crisis, o en un momento en que el paciente abiertamente lo diga y lo declare. Esos son criterios donde uno dice, este paciente tiene que ser evaluado inmediatamente. Nunca debiéramos subestimar si alguien nos señala algo como lo que usted dice, ¿no? No, nunca. Y siempre se debe pesquisar, Gonzalo. Hay mitos asociados a comunicar la intención de suicidarse. Y uno de esos mitos es que en verdad lo que quieren es llamar la atención, y nunca es así. O que, por ejemplo, la persona que se quiere suicidar se suicida. Eso nunca debe ser pasado por alto, y siempre debe, y porque puede, ¿no? Nosotros trabajamos en ese tratamiento. En el fondo, este tipo de angustia, esta desvitalización que dice la doctora, esta falta de propósito, logra tener tratamiento. Pero necesitamos cómo comunicarlo. Necesitamos, por ejemplo, activar redes de apoyo. La persona que está en esta angustia no necesariamente lo va a poder decir. Entonces es importante, por ejemplo, esta instancia de poder acercarnos a la comunidad, de educarlos, porque tiene tratamiento. Y nos vamos como muy contentos cuando nuestros pacientes se pueden ir de alta cuando ingresan por estos motivos. Pero es algo que hacemos, no es tan infrecuente, entonces pueden pedir ayuda. Clarísimo. A propósito de esto último que mencionaste, Nadine, ¿en todas las edades el suicidio puede prevenirse? Sí, en todas las edades el suicidio se puede prevenir. Me gustaría, sí, que pensáramos primero que vayamos a las personas mayores. ¿Cómo podemos actuar ante un cuadro depresivo en personas mayores, y si hay algún signo distinto de los que mencionó la doctora Torres en este grupo, o son los mismos signos de alerta? En general son los mismos signos de alerta. Ahora sí, siempre es importante primero definir en este grupo etario en qué nivel de cuadro depresivo estamos, ¿ya? Pensando en que la pregunta va apuntada a los cuadros depresivos en el adulto mayor, es importante saber si es leve, moderado, severa, para poder evaluar los riesgos y decidir la conducta a tomar. En segundo lugar, pensando que el adulto mayor es una población que ya es más añosa, hay que ir descartando también otros diagnósticos que puedan ser precipitantes del gesto o del acto, y dentro de ello están las demencias, ¿sí? Están los estados de desnutrición, ya, sobre todo en adultos mayores que viven solos. Es importante también ver qué condiciones médicas tiene ese adulto mayor, ir descartando que no tenga un cuadro anémico, que no tenga un déficit de vitamina B12 o de vitamina D, ¿ya? Que son vitaminas que son cofactores para la formación de neurotransmisores en el cerebro. Entonces son súper importantes ver
o descartar si no hay un proceso cancerígeno, por ejemplo, o que no haya estados inflamatorios crónicos que aumenten ciertos como mediadores inflamatorios que también disminuyen niveles de neurotransmisores en el cerebro. Y también en los pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes tipo 1, donde uno sabe que el riesgo de depresión es más alto, ¿sí? También es importante en esa evaluación ver en qué condición está ese paciente, si es un paciente que tiene actividad física, si es un paciente que es sedentario, si hay un propósito vital, si es una persona de la tercera edad que está activa o no está activa, si tiene la capacidad de sentirse útil para la sociedad o no, y ver si en realidad las actividades que realiza en su vida diaria tienen que ver con aspectos comunitarios o más bien solitarios. Entonces, todo eso nos va dando luces de los riesgos, ¿ya? Los pacientes que estaban en una condición favorable y cambian a una desfavorable, como el aislamiento social, el dejar de comer, el manifestar abiertamente que quiere morir, y muchas veces en duelo. Muchos ancianos o personas de la tercera edad dicen que quieren irse a la tumba con su compañero de vida o con su compañera de vida. Entonces, todos esos discursos para nosotros son signos de alarma, y desde ahí el manejo no es solo farmacológico, eso ya lo habíamos mencionado en otras preguntas, sino que son actividades no farmacológicas con equipos multidisciplinarios y comunitarios, y poder siempre contar con un coterapeuta, ya sea un hijo, un familiar, un vecino, que pueda acompañar a estos pacientes en su tratamiento. Sí, y bueno, y desde lo duro, desde lo que sabemos hacer acá en salud mental, obviamente que otorgar psicoterapia, atención por psiquiatría, apoyo farmacológico, y si el paciente está en una condición grave con riesgo inminente vital, tenemos la posibilidad de hospitalizarlo en unidades psiquiátricas, eh, e incluso, si es necesario, muchas veces apelar a la terapia electroconvulsiva. Sí, y Buenísimo. Sí, desde ¿Nadine? ese punto de vista uno no puede hablar de riesgo sin hablar de prevención, ¿cierto? Entonces, Ujú. en el caso de las personas adultos mayores, ponerlos en contacto con su comunidad, sobre todo todas las intervenciones comunitarias son las que proveen de una mayor disminución, el contacto entre redes, el apoyo, por ejemplo, en el servicio comunitario de las municipalidades, o el contacto con sus, por ejemplo, iglesias, que vayan a sus controles de salud en APS, en los SFAM. Todo ese tipo de acciones donde ellos reciban como algún acompañamiento y una elaboración de su propósito en el fondo vital, puede hacer que esta persona desista y en el fondo remita ese pensamiento o esa conducta. Clarísimo. Y, y bueno, estábamos hablando de las personas mayores respecto a la prevención. Les voy a poner un ejemplo de una persona que en la cajita que tuvimos estos días previos dejó una pregunta. Ella dice, tengo un hijo de 10 años que me habla de, comillas, automatación, cuando está enojado o triste, ¿ya? Y ella pregunta, me debo preocupar? Y en ese sentido le hago la misma pregunta respecto a las personas mayores, en el fondo. ¿Hay algunos signos de alerta en niños, niñas y adolescentes distintos del resto de los grupos etarios? Ya nos quedó clarísimo que podemos prevenir en todos los rangos etarios la depresión, ¿no? ¿Esta mamá tendría que preocuparse? ¿Y si hay otros signos en este grupo etario particulares? Sí, eh, esta pregunta nos lleva a orientar, por ejemplo, que se aborde de forma exploratoria este discurso de este niño, como lo que dice. ¿Por qué exploratoria? Porque en esta edad que refiere la persona, existen muchos discursos que pueden ser, por ejemplo, prestados o escuchados de alguna parte. Entonces, la actitud que debiera asumir un padre o madre en ese escenario es explorar y es como conocer, por ejemplo, de dónde escuchaste eso,
hace cuánto lo conoces, qué sabes, qué significa. ¿Por qué? Porque en general los adultos lo que hacemos es otorgar sentido desde nuestras propias experiencias vitales, que pueden ser muy diferentes de las de los niños. En ocasiones, por ejemplo, este mismo concepto lo podrán escuchar en algún videojuego o lo podrán escuchar como en juegos con sus pares. Entonces, lo primero que debiéramos hacer es explorar, como de dónde surge esto. Y sin duda, si es que esto no es algo que para lo que el padre o la madre se siente preparada, entonces es consultar directamente con un profesional de salud mental. Directamente en APS o, por ejemplo, para la edad de este niño, existe el Fono Infancia, que es el 800-200-818, y en el Fono Infancia hay constantemente psicólogos conectados y pueden entregar la orientación respectiva a esta madre que pregunta. Muchas gracias, Nadine. Seguimos en el grupo etario niños, niñas y adolescentes. ¿El bullying escolar y las conductas de acoso en las escuelas están ligadas a un posible suicidio? ¿Cómo podríamos ayudar a un niño o niña que está sufriendo esto? Sí, lamentablemente la respuesta es sí, ¿ya? Sí pueden estar ligadas a un eventual intento. De hecho, es uno de los gatillantes que nos toca recibir acá en este hospital y que también está documentado en la literatura, ¿sí? Se sabe que 1 de cada 10 estudiantes ha recibido algún tipo de acoso escolar y de este porcentaje, un 25% ha tenido agresiones a diario, ya sean verbales, psicológicas o físicas. ¿Sí? Una cifra no menor, considerando que ocurre también en una etapa del desarrollo donde los niños se van construyendo desde su propia identidad y desde su propia reafirmación. Es un tema bastante delicado. Afortunadamente esto está siendo visualizado porque el acoso escolar y el bullying ha ocurrido históricamente. Esto lo hemos visto en las historias de pacientes, lo vemos en películas, ya en películas antiguas esto se ve muy normalizado también, y incluso como motivo de bromas. Pero esto siempre ha existido y actualmente las medidas sanitarias están contemplando desarrollo de guías que apoyan a los colegios en materia de prevención de la conducta suicida, y en ese contexto se le da un gran apartado al acoso escolar. ¿Ya? Aquí la clave, obviamente, que es el apoyo familiar, desde la reafirmación identitaria del niño, y por otro lado, en las propias unidades escolares, son los desarrollos de comités de convivencia escolar con apoyos de psicopedagogos, de psicólogos, y obviamente un profesorado que esté atento y sensible a las dinámicas de acoso escolar, porque estas no solamente pasan por una agresión física o una mala palabra, contemplan muchos aspectos relacionales de cómo los niños se van vinculando en los recreos, ni siquiera en la sala de clase, y que muchas veces no son vistas. O sea, quienes somos padres de niños, niñas, adolescentes, deberíamos considerar que si nuestro hijo o hija está siendo víctima de bullying o conductas de acoso escolar, alerta, porque ahí hay otro factor de riesgo entonces para su salud mental, ¿no? Exactamente. Sí, en la conducta debiera ser la interrupción inmediata de esas situaciones. Ah, qué importante eso, Nadine. Sí, porque en el fondo hay papás que dicen, no, bueno, ya va a pasar, o que se acostumbre, o en el fondo la recomendación es sacarlo de donde está recibiendo ese estímulo, ¿no? Hasta que no se Eh, resuelva. es, es poder establecer contacto con los colegios y poder hacer investigaciones internas. Existe por orden ministerial en los colegios un instructivo que son como estos equipos de convivencia escolar. Ujú. Y los equipos de convivencia escolar tienen la obligatoriedad de investigar las situaciones que pudieran estar siendo transgresoras entre
no solamente los pares, sino que también entre, por ejemplo, los profesores hacia los niños, como en distintas direcciones en el fondo. Y lo que más delicado se hace, Gonzalo, hoy en día es que no solamente tenemos el bullying en el colegio, sino que luego estos niños lamentablemente no descansan de estas lógicas. Y existe este ciberbullying que en el fondo los mantiene casi 24/7 conectados con estas dinámicas. Entonces, no está solamente en apuntarnos en el qué me está haciendo el otro, sino también asumir una actitud responsable como padres de poder educar en lo delicado que pudiera ser para otra persona el recibir hostigamiento, burlas, aislamiento. Allí hay como una población en los colegios que es mucho más delicada, que son precisamente las personas que están dentro de la comunidad LGBTIQA+, también las personas que pueden ser pertenecientes a pueblos indígenas o personas que están dentro, por ejemplo, de los grupos de neurodiversidad, hablando de el espectro autista, por ejemplo, o también hablando de el déficit atencional, la hiperactividad. Son personas que pudieran ser como más blanco, lamentablemente, de estas burlas. Entonces, ahí hay que tomar una postura como bien categórica en ese sentido. Y, y ya se nos ha pasado volando el tiempo, ¿ya? Así que quiero, que nos quedan varias preguntas, quiero agruparlas en dos bloques, ¿ya? Lo primero, que quizás también era un temor de alguien que pensó si recomendar este live a alguien que le comentó algo, no, será bueno o no que vea este live. En ese sentido, la pregunta es, ¿hablar con alguien de suicidio incita al suicidio? No. Y qué bueno que haces esa pregunta, Gonzalo, porque eso es un mito. Pero tenemos que ahí hacer una pequeña diferencia. Hablar de suicidio, lo que genera en las personas que piensan en esa idea es que se sienten más comprendidos y disminuye mucho la angustia que pueden sentir en ese momento, como el nivel de malestar. Pero por otra parte, cuando, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales, los mismos compañeros, por ejemplo, pudieran reproducir, no sé, los métodos en que una persona o en alguna celebridad, por ejemplo, cometió suicidio, eso sí tiene un efecto y se llama como el efecto Werther, que es potenciar a las personas que pudieran tener un malestar significativo que los hiciera pensar en el suicidio. Entonces, hablar del suicidio con personas que tienen malestar significativo no potencia la conducta suicida, pero sí cuando esto ocurre en lógicas como de morbosidad, de dar, por ejemplo, detalles de los métodos, como de las formas o de como facilitar fotografías, y sobre todo cuando no es acompañado de medidas para prevenirlo, como Bien, por bien. ejemplo, puedes hablar con una persona, puedes acceder a, por ejemplo, la línea libre, el 1515, puedes acceder al fono, al asterisco 4141, que es la línea que lanzó recientemente el Ministerio de Salud. También el núcleo Milenio IMAI tiene la aplicación Cuida tu Ánimo, que es una excelente aplicación donde los mismos adolescentes pueden ir haciendo monitoreo de sus estados de salud mental, y tiene herramientas para la tolerancia al malestar. El trabajar sobre planes de seguridad cuando no me siento bien, qué puedo hacer cuando no me siento bien, a quién puedo llamar cuando no me siento bien, a quiénes puedo pedir ayuda cuando no me siento bien, a dónde puedo ir, por ejemplo, tener claro a los servicios de urgencia al que puedo acudir, puede hacer una diferencia. Clarísimo. Si alguien de nuestro círculo cercano se suicidó y en nuestra familia el tema se conversa, ¿cuál es la conducta que deberíamos tomar con los niños y niñas de esa familia? ¿Es recomendable tratar estos temas con la infancia? Sí, ahí es importante considerar nuevamente la etapa del desarrollo en la que está ese niño, más o menos ya en la edad preoperacional,
que son los niños menores de 5 años, uno sabe que el concepto de muerte todavía tiene conceptos de reversibilidad. En la medida en que vamos pasando ese hito, los niños van cumpliendo de los 5 a los 6 años, ya se va comprendiendo la irreversibilidad de la muerte. Entonces, es ahí ¿Alrededor de qué donde edad, perdón, doctora? De los 6 6 años, años. Ya. ¿sí? Entonces, ahí cuando hablamos específicamente de suicidio, es peligroso hablarlo en esos términos y es mucho más enriquecedor para el proceso de duelo hablar del concepto de muerte, ¿sí? Como un concepto más macro, tratando de explicarle al niño y de acompañar ese duelo. Está bien hablar de muerte, pero hablar las causas en este grupo etario no tiene mucho sentido. Hablábamos de esto con Nadine hace un rato y Nadine da un ejemplo súper clarificador. Por ejemplo, al abuelito de un niño que tiene un paro cardiorrespiratorio, al niño se le va a explicar que el abuelito estuvo a punto de morir y que le salvaron la vida, pero no le van a ir a explicar cómo fue el proceso de reanimación, ¿ya? Porque la descripción detallada puede ser muy impactante para el imaginario y la configuración del niño, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener harto cuidado, ¿sí? Entonces, no facilitar el relato asociado a los métodos tampoco, ¿sí? Los niños hay que ir elaborando esta idea en relación a este malestar psicológico que puede estar implicado frente a la pérdida. Y es lo que hay que trabajar finalmente el duelo, Sí, con apoyo. apoyarlos a transitar por ese momento, por ejemplo, que sean parte de algún proceso de despedida, de algún ritual, de acuerdo a la espiritualidad de la familia, poder hacer cartas de despedida, por ejemplo. Eso ayuda mucho a los niños a poder transitar e integrar esas experiencias. Pero los detalles en específico no es algo No es algo que en vaya que a se pueda encontrar aportar. como un aporte. En el fondo eso genera mayor malestar aún, angustia. Y voy a hacer las últimas 2 a 3 preguntas en una, para que ahí nos cuenten, porque esto ya tiene que ver, y con esto empezamos ya a despedir a nuestro live, con el funcionamiento nuestro, o los vecinos y vecinos de la comuna de La Florida. Entonces, les hago las preguntas y las vamos desarrollando en estos máximo 5 minutos, me imagino antes de que Instagram nos corte, ¿ya? Lo primero es, si yo en La Florida, ¿cómo puedo acceder a atenciones ambulatorias de salud mental del hospital? ¿Solamente el hospital ofrece estas atenciones? Y en esa misma línea respecto del hospital, explicarnos si puedo acudir a urgencias con una persona que intentó suicidarse o debo ir al SAPU. ¿El hospital tiene urgencia psiquiátrica? Ahí les dejo esas preguntas para que nos vayan ayudando. Voy a empezar y la doctora me complementa. En atención en salud mental son los dispositivos de APS, los SPAM, los conocidos consultorios, los que deben llevar las atenciones de prevención y promoción en salud mental. Entonces, la puerta de ingreso es a través del CESFAM en que el vecino de la Florida esté inscrito. Y luego, dependiendo del plan de tratamiento o de cómo se hace la pesquisa del estado en el que se encuentra la persona, son esos dispositivos los que deciden realizar una derivación a dispositivos de atención secundaria. Y para eso están, en la Florida tenemos 2 dispositivos. Estamos nosotros como el hospital con ambulatorios infanto-adolescente y ambulatorio adulto, y también está las mismas condiciones en los COSAM en el COSAM de la comuna, donde también realizan atenciones ambulatorias para las 2 poblaciones. Y sobre la atención en urgencias. Sí, ahí frente a una emergencia en salud mental, sobre todo frente al tema que nos convoca en este momento, un paciente que tiene un acto de riesgo vital autolesivo, tiene que acudir al servicio de urgencia más cercano que tenga, ¿ya? Y aquí no hay diferenciación entre SAPU y hospital.
tiene que recibir la atención médica lo antes posible, porque sin conocer el método podemos estar frente a un paciente que esté con riesgo de un paro cardiorrespiratorio, frente a métodos más letales. Tenemos pacientes que en relación a ingesta hacen intoxicaciones farmacológicas y que requieren atención médica de urgencia inmediata, y que eso puede sí ser proporcionado, por ejemplo, en un SAPO. ¿Sí? Una reanimación cardiopulmonar, un carro de paro está disponible. El lavado gástrico con carbón activado también. Entonces, acá no se debe perder tiempo en elegir dónde me voy, ¿sí? Después, si el paciente no llega a un dispositivo especializado como el hospital y va a un SAPO, el SAPO lo trasladará en ambulancia, ¿sí? Y en esos casos el paciente tiene que ser trasladado en ambulancia en el servicio de urgencia que corresponde a su territorio. Cuando digo esto, que corresponde a su territorio, tiene que ver con en qué consultorio está inscrito ese paciente para recibir sus atenciones, ¿sí? Y una vez que llega a los servicios de urgencia, refiriéndonos puntualmente acá al Hospital de la Florida, nosotros no contamos con servicios de urgencia en salud mental, ni infanto-juvenil, ni adulto, ¿ya? Lo que sí, nosotros contamos con psiquiatría de enlace, que en el fondo el especialista accede al paciente a través de una interconsulta. Es decir, el equipo de urgencia recibe a este paciente y luego toma contacto con los especialistas de salud mental si amerita, ¿no? Exacto, exacto. Pero no tenemos el equipo especializado en la misma urgencia, una urgencia psiquiátrica propiamente tal. Tiene un psiquiatra que está ahí de cabecera, con una enfermera especializada en salud mental, con equipos psicosociales que están ahí. Ahora, afortunadamente, el poder trabajar en este hospital nos proporciona algo que otros hospitales no tienen, que es, por ejemplo, tener apoyo social en la urgencia, ya sea a través de trabajadoras sociales en campaña de invierno o técnicos sociales en este momento, y que facilitan mucho el trabajo que uno puede desempeñar como especialista, porque como ya les mencionaba en una pregunta anterior, nosotros dentro de la evaluación no solamente hacemos un análisis duro del diagnóstico psiquiátrico, sino que nos movemos en los 4 ejes, y dentro de ello el eje 4, que es el eje psicosocial, es sumamente relevante porque se va configurando muchas veces como el detonante del acto. Eso, pero recalcar, no tenemos urgencia psiquiátrica. Doctora, ¿y existe alguna urgencia psiquiátrica en la región metropolitana? Sí, el Horvitz tiene urgencia psiquiátrica. O sea, En sería adulto. el único hospital. En el fondo, no es que lo que ocurra acá ocurra solo acá. En general, los hospitales, las urgencias públicas, no contamos con urgencia psiquiátrica, excepto No. el que acaban de comentar. Y les pido, porque no nos ha cortado Instagram, pero se nos quedaron 2 preguntas de la cajita sin responder, si pueden ser muy, muy breves, Okay. ¿ya? La primera, si una persona está actualmente en tratamiento, pero igual intenta hacerse daño, ¿eso significa que el tratamiento no funciona o que está en proceso de funcionar? No es que el tratamiento no funcione, ¿ya? Acá, cuando hay recaídas en salud mental, sabemos que estas recaídas, primero, son normales en un paciente en tratamiento. Eso es súper importante. Es importante cuando uno ingresa a un paciente en los equipos de salud mental hacer este encuadre, ¿ya? Que la mejoría, la búsqueda de la mejoría va de menos, donde está acá abajo el paciente, a más. Esa es la búsqueda, ese es el objetivo que nos hace estar ahí con el paciente. Sin embargo, esto no es una línea recta, ¿no? Ni tampoco es una línea que tenga una pendiente tan elevada, sino que una pendiente que es más acostada, prolongada en el tiempo, pero además es así, va mejorando, pero hay pequeñas recaídas, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el paciente está en una de esas recaídas, como está en su propia introspección, en su pensamiento puesto en su condición mental, en su estado mental, muchas veces hace pensar que el tratamiento fracasó.
Entonces, uno lo que suele hacer en estos casos es mostrarle al paciente el cómo estaba cuando llegó y cómo está ahora pese a la recaída, ¿ya? Eso da mucha esperanza a los pacientes cuando tienen recaída en su tratamiento. Y además, el que no funcione plenamente también tiene que ver con otros factores que no van de la mano con el tratamiento y que propiamente tal en salud mental, sino que tiene que ver con aspectos biomédicos, por ejemplo, puede estar con una anemia, un cáncer, a un estado inflamatorio, ¿no? Y también claramente los aspectos psicosociales que puedan estar desencadenando un nuevo evento en salud mental, una nueva crisis. Sí, cuando eso ocurre, Gonzalo, es importantísimo que las personas informen a los equipos tratantes, primero porque hay que hacer una revisión de qué es lo que, a qué se refiere con daño, porque daño puede ser como interpretable como muchas acciones diferentes, y lo otro es que se deben activar planes de cuidado o de seguridad dirigidos hacia la persona y también en su red de apoyo, que generalmente es la familia o en su comunidad. Entonces eso debe ser siempre informado a los equipos tratantes. Clarísimo. Y la otra pregunta que nos dejaron en la cajita, soy profesor y tengo un alumno de séptimo básico que llegó hace unos días con cortes en sus brazos. La profesora pregunta, ¿es una alerta? Como especialistas, ¿qué me sugieren hacer? Sí, es una alerta. Es una alerta y lo que se sugiere hacer es contactarse con el equipo psicosocial del colegio, el equipo de convivencia escolar. Los equipos conocen muy bien cuáles son los protocolos en los que uno debe ir delimitando si se trata, por ejemplo, de una conducta únicamente de autolesión para quizás una forma desadaptativa de tolerar el malestar, o si es que está asociado a alguna conducta de mayor riesgo como el suicidio. Entonces, eso sí es una señal de alerta, sí debe ser informado dentro de toda la confidencialidad que sea obviamente posible, respetando la individualidad del estudiante, pero también poder informarlo al equipo de una forma muy cuidadosa, muy delicada, e informarlo a sus padres, obviamente, porque hasta que no se delimite qué es lo que está ocurriendo, esa persona debiera tener un acompañamiento y debiera ser monitoreado por su red de apoyo principal. Clarísimo. Y con esta nos vamos. Muy brevemente, doctora Onadina, y ustedes deciden quién la responde. Nosotros tenemos una corta estadía de salud mental. Si nos pueden explicar muy brevemente en qué consiste y cómo se ingresa. Y con eso ya nos despedimos. Sí, la corta estadía es una unidad de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría, ¿sí? En el fondo, si uno hiciera el símil con los aspectos médicos propiamente tal físico, estamos hablando de una UCI, ¿sí? En donde entran descompensaciones severas de los estados mentales y que se encuentran en una condición crítica de salud que puede llevar a consecuencias a mediano plazo, a largo plazo, incluso a consecuencias irreversibles, ¿sí? Y que alteran la funcionalidad y la autonomía del paciente, ¿ya? Estas unidades de cuidado, ¿qué es lo que realizan que se realiza en este dispositivo? Es principalmente el diagnóstico, ¿ya? ¿Qué es lo que entra, por ejemplo, en una UCI? Una manía psicótica, por ejemplo, o una psicosis en el contexto de una esquizofrenia descompensada, ¿sí? Donde sabemos que en la medida en que el paciente se mantenga psicótico, el deterioro cognitivo que va a tener ese paciente y que va a tender a la irreversibilidad es marcado en la medida en que ese paciente no ingrese rápidamente a la UCI de salud mental. Entiendo. ¿Ya? Entonces, desde ahí, ¿qué es lo que se hace? Se hace un diagnóstico, se hace un tratamiento y que permite hacer un seguimiento 24/7 y además realiza contención del riesgo. Ahora, la forma de ingresar, tenemos distintas formas. De forma electiva, en pacientes de nuestro ambulatorio que están descompensados y que están en una lista de espera, pacientes que llegan por el servicio de urgencias, ¿ya?
Y tenemos también por mecanismos judiciales. Muchas veces nos toca hacer ingresos involuntarios por mecanismos judiciales, y también hay otra forma de ingreso que es cuando se presenta un caso grave en la Consultoría de Salud Mental desde APS, donde se nos presenta el caso para poder trabajarlo como un paciente de lista de espera, y según la urgencia del caso se le envía directamente a la urgencia para que sea nuevamente reevaluado e ingrese a los cupos de urgencia por urgencia que vamos destinando día a día en la corta estadía. Muchísimas gracias, doctora. Quedó clarísimo. Yo solo voy a complementar que existe una herramienta de apoyo para la prevención del suicidio. Nadine comentó la aplicación Cuida tu Ánimo, pero mencioné la iniciativa Construyendo Salud Mental también, que está disponible en la web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl/construyendo-salud-mental, ¿ya? Donde también hay herramientas para prevenir el suicidio. Doctora Torres, Nadine, agradecerles la disposición a abordar este tema en un mes donde además se conmemora, hay un día justamente en el mes de septiembre para prevenir el suicidio, y también por la forma como han abordado la temática. Agradezco mucho la disposición que tuvieron para conversar con nosotros. Agradezco a quienes nos siguieron, hubo hartos comentarios, ahora último, muchos agradecimientos por el espacio de conversación. Ahora último, Bombi Kitchen, felicitaciones por el live. Lamentablemente me tengo que retirar, sí, porque es primer live donde nos pasamos de la hora. Instagram no nos ha cortado, por suerte. Ya, Amapola, muchas gracias por la exposición, tremendas profesionales, y así hacia arriba, hartos comentarios. Así que gracias a quienes nos acompañaron, gracias como siempre al equipo de comunicaciones que hace estas instancias posibles. Nuevamente gracias a ustedes, y recordarles que este live queda disponible en Instagram para que lo puedan revisar en diferido, y también en nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestras redes sociales porque vamos a seguir teniendo conversaciones como estas con nuestros especialistas del Hospital Dr. Elisa Díaz de la Florida. Así que espero que tengan una buena tarde. Nos vemos en un próximo live. Chao a todas y todos. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao. Chao.